Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Nutritech. En este episodio vamos a hablar de los beneficios del agregado de fibra funcional a alimentos y suplementos dietarios. Bueno, Auge, muchas gracias por la presentación. La realidad es que hace ya un tiempo que venimos escuchando esto de por qué es tan importante el agregado de fibra a los alimentos y a los suplementos. Y la realidad es que hay una fuerte tendencia hacia un mayor consumo de fibra por todos los beneficios que tiene a nivel gastrointestinal, que ya nos vas a estar comentando vos. Pero también hay un tema de tendencia en cuanto, bueno, busquemos algún macronutriente que podamos como incorporar a los alimentos y a los suplementos y apalanquémonos en este para darle un poco más de auge y de movida. Sabemos que hasta hace un tiempo y todavía seguimos transitando como la gran tendencia de la proteína, donde cualquier producto que tiene proteína es súper valorado por el consumidor. Y estamos viendo que en Europa, por ejemplo, distintos snacks o galletitas o suplementos en polvo ya están valorando mucho más la presencia de la fibra como un ingrediente muy importante por todos los beneficios justamente que trae. Pero también es importante saber que la fibra no solamente tiene beneficios a nivel nutricional, sino que desde la industria, desde el desarrollo de alimentos y suplementos, tiene una función tecnológica súper, súper importante que se ha usado hace muchísimo tiempo, pero que nunca ha sido como muy valorada o muy destacada o claimeada dentro de los productos, que ahora también le vamos a contar un poquito acerca de esto. Pero para poder introducirlos un poco más en el tema, nos gustaría que nos puedas comentar cuánto es la cantidad recomendada versus la cantidad consumida por parte de la población y en esta tendencia que hay sobre suplementos con fibra, alimentos con fibra y cómo todo esto se articula con la salud digestiva y la salud metabólica. Bueno, está buenísimo. La fibra dietaria, la recomendación general es de 25 a 30 gramos por día. Es una recomendación que cuesta por ahí un montón de conseguir, sea por el estilo de vida de la gente o porque por ahí no hay mucha preferencia a alimentos naturales, ¿no es cierto? Y la falta por ahí de tiempo de cocción o de encontrar el momento para consumirlos. Por ahí algunos creen que toda la fibra es igual, pero hay dos grandes categorías dentro. Se puede encontrar la fibra soluble y la fibra insoluble. Dentro de las solubles habrán escuchado de las gomas mucílagos pectinas y las fibras insolubles como celulosas y hemicelulosas. Tienen diferencias bastante marcadas dentro de las fibras solubles. Generalmente es una fibra fermentable que aumenta el volumen de las preparaciones, ¿no es cierto? Tienden a retener agua. Y hay que tener en cuenta que por ahí se populariza mucho el tema de, bueno, fibra soluble es las semillas de chía. Bueno, no todas las fibras solubles forman geles, ¿no es cierto? Hay algunas fibras que no son viscosas y las podemos encontrar en otros alimentos como la inulina o los FOS, ¿no es cierto? Y bueno, y la fibra insoluble que tiene un beneficio por ahí de más de arrastre, de no aumentar el volumen de las preparaciones y la consistencia, ¿no? Importante también que no todas las fibras igual en el agregado de los alimentos y los suplementos. Hay que tener en cuenta la fibra prebiótica, que no toda justamente la fibra es fibra prebiótica. La fibra prebiótica generalmente es soluble y tiene que cumplir con algunos requisitos como ser llegar intacta al intestino, no ser degradada por enzimas ni el ácido del estómago y también que cumplan la función, ¿no es cierto?, de crecimiento selectivo de las bacterias. Bueno, eso con respecto, ¿no es cierto?, a la parte nutricional. Y ahora, Vani, si nos querés decir con respecto a la formulación, ¿qué beneficios trae a nivel tecnológico el agregado de la fibra, sea un alimento o a un suplemento? Como nos comentábamos recién, la fibra se usa hace muchísimo tiempo en distintos formatos, en distintas matrices y con distintas aplicaciones, pero siempre desde un punto de vista muy tecnológico, porque tienen una función muy importante, ya sea la fibra soluble o insoluble, como nos comentaste recién, de darle consistencia, darle textura al alimento que estamos desarrollando o al suplemento que estamos desarrollando. Lo principal de la fibra en un producto es darle la consistencia que deseamos. Si deseamos una consistencia un poco más cremosa, más amable al paladar, que sea como más armónica con el resto de los ingredientes,
En general vamos a preferir algún tipo de fibra soluble por esta capacidad que tiene de retener agua y de formar a veces estos geles y que dan una consistencia como muy esponjosa en muchas oportunidades. Por otro lado, cuando queremos darle mayor crujencia o mayor crocancia a algún producto, vamos a tener por algún tipo de fibra insoluble, porque justamente es la que tiene como estas características de dar mayor sensación de sequedad, de que sea más arenoso en boca, y va a depender del tipo de producto que queremos desarrollar. Vane, genial lo que contás. Y te hago una pregunta. ¿En qué matrices o formatos es mejor o tiene más beneficios el agregado de estas fibras? Bueno, esto es muy específico. Cuando vamos a desarrollar un suplemento en polvo, es muy importante utilizar algún tipo de fibra soluble, porque a la hora de reconstituir este suplemento en agua, nos va a ayudar a tener esta mayor cremosidad y esta untuosidad que buscamos en boca. También para bebidas listas para consumir o para suplementos que sean listos para consumir líquidos, vamos a buscar distintas fibras solubles. Hay muchas gomas que tienen también función de fibra, entonces nos van a dar como esta untuosidad y esta palatabilidad que estamos buscando en boca. Ahora, cuando vamos a desarrollar algunos alimentos que tengan crocancia, que tengan consistencia, como barras, galletitas, algunos masas de alfajores, por ejemplo, vamos a usar algún tipo de fibra insoluble. Y también hay otro gran mundo que es el desarrollo de los alimentos a base de plantas, donde queremos como emular esta consistencia que tiene en la carne. Vamos a utilizar algunos tipos de fibra que van a tener esta capacidad de retener agua y darle como em, esta sensación de asemejarse a una carne, pero siempre de origen vegetal y que sea como una preparación muy amable y muy agradable al paladar. Entonces, la realidad es que no hay una única fibra que sea importante para ser usada, sino que va a depender de qué matriz queremos implementar o desarrollar y vamos a poder elegir una u otra fibra o en algunos casos algunas combinaciones de fibra, que eso también suele ser bastante habitual, donde queremos darle un poco más de untuosidad a la preparación y vamos con alguna fibra soluble, pero a su vez queremos que tenga un borde, por ejemplo, más crocante, entonces podemos ir con algún tipo de fibra insoluble y combinamos ambas. ¿Mm? La realidad es que varía muchísimo según el tipo de matriz y de desarrollo que queramos hacer. Volviendo al tema un poquito desde lo nutricional, cuando pensamos esto en cuanto a ¿por qué suplementar, por qué adicionar fibra a algún alimento que consumimos habitualmente? ¿O por qué consumir un suplemento que tenga alto contenido de fibra en relación a la digestión, al índice glucémico, al sistema circulatorio, a la microbiota? ¿Por qué el consumidor tiene que elegir o tendría que elegir este tipo de productos? Ujú. Bueno, eso te iba a decir, porque desde el punto de vista nutricional, lo que se puede claimear cuando se habla de un suplemento, un alimento alto en fibra, lo ideal es que por ahí mantenga una combinación entre las dos fibras, tanto soluble como insoluble, porque ambas tienen beneficios distintos, pero complementarios, ¿no es cierto? Dentro de los beneficios está, ¿no es cierto?, la baja del índice glucémico, el menor riesgo de problemas metabólicos, mantener la saciedad, mantener un buen ritmo evacuatorio y mantener la salud de la flora intestinal, ¿no es cierto? Que es muy importante. Hay un tema con la fibra y que por ahí la gente tiene como, es un poco reacia a consumir alimentos altos en fibra o se asusta, es el tema de que genera mucha distensión abdominal. El tema de la distensión hasta cierto punto es natural, es normal y debería suceder, porque se produce por la fermentación de esta fibra que la utilizan las bacterias como alimento, generando otros metabolitos, ¿no es cierto? Como ácido butírico, ácido propiónico. Eh, Esta distensión ocurre generalmente con las fibras solubles, prebióticas, que son las que habíamos dicho que fermentan, como el GOS, que es el galactoligosacáridos, o la inulina, ¿no es cierto? O los fructooligosacáridos. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Muchas empresas, al momento de distribuir, de fabricar estas fibras para agregarle a alimentos o suplementos, han tenido algunas modificaciones, ¿no es cierto?, en su formulación química, en su proceso,
para que sean un poquito más amigables, por así decirlo, con el intestino. Entonces por ahí se encuentra una goma guar parcialmente hidrolizada, ¿no es cierto? Que tiene un proceso de hidrólisis que hace que sea un poco menos fermentable, sigue teniendo esa función de fibra, pero como decíamos, más amigable. Y después hay otras fibras que fermentan muchísimo, como es el caso de la inulina. Y después hay otras fibras en su estado natural, como el psyllium, que son fibras solubles, altamente viscosas, que por ahí, bueno, vos nos sabrás decir que a un alimento cuesta un poco agregarlo por esa capacidad, ¿no es cierto?, muy fuerte de retener agua y de viscosidad, que tienen muy poquita, muy poquito efecto prebiótico y bueno, por ahí está el beneficio funcional, ¿no es cierto?, de que combina ser algo de prebiótico, o sea que tiene un poco de beneficios para la salud digestiva, pero al ser poco fermentable, no genera esta distensión y por ahí la gente se elige, ¿no es cierto?, más este tipo de fibras. Y cuando escucha que es una fibra soluble tipo inulina, fructoligosacáridos, bueno, tiende a ser un poco reacio, ¿no? Pero es lo que decíamos. Ahora hay algunas patentes de este tipo de fibras que no están en su estado natural, sino que por algún proceso de hidrólisis o enzimático buscan tener una formulación que fermente menos, ¿no es cierto? Y bueno, Vane, con esto, ¿cómo se elige la mejor fibra para un suplemento y que la gente, digamos, lo quiera consumir, ¿no es cierto? ¿Qué límites hay que tener en cuenta? Bueno, ¿y qué? Y al momento, no sé, de buscar una patente o una fibra soluble e insoluble, hablando del beneficio, ¿no es cierto?, nutricional, ¿cómo recomendás llevarlo a cabo? Totalmente, Euge. A ver, con respecto a la fibra, como nombrabas vos muy bien desde el punto de vista nutricional y metabólico, hay que tener un equilibrio porque justamente genera distintos estímulos más o menos fuertes a nivel de todo nuestro tubo digestivo. Y con respecto al punto de vista tecnológico, también tenemos que tener un equilibrio porque un exceso de fibra dentro de una matriz va a hacer que el producto final no sea no tenga la consistencia deseada y tenga algunos efectos hasta, te diría, hasta adversos a los que queremos lograr. Y si agregamos muy poca cantidad de fibra, no la vamos a poder claimear o no la vamos a poder destacar como alimento fuente de fibra o alto en fibra. Y acá tenemos dos puntos. En general, la mayoría de las fibras, ya sean la inulina, los betaglucanos, el psyllium, como nos nombraste, las fibras de celulosa, la hemicelulosa, el almidón resistente, que también es lo que encontramos habitualmente, las pectinas, la goma guar. En general, la mayoría de estas fibras se adicionan entre un 2 y un 5, 2 y 5 gramos por porción o 1 y 3 gramos por porción, depende de qué consistencia querramos obtener, ¿no? Esto que decíamos que sea algo más cremoso, más untuoso, más suave, como la inulina y el FOS, que nos va a ayudar a esto, o una preparación un poco más crujiente, más crocante, más seca, donde vamos a usar tal vez un almidón resistente o algún tipo de fibra, alguna celulosa o hemicelulosa. Con esta cantidad de entre 1 y 3 gramos o 2 o 5 gramos por porción, ya podemos declarar que el alimento es fuente de fibra. Si tiene más de 3 gramos de fibra cada 100 gramos, ya el código alimentario nos permite declarar que es fuente en fibra. Entonces, la realidad es que si la matriz productiva soporta el agregado de fibra, podemos adicionar un buen volumen y vehiculizar este nutriente tan importante para toda la salud digestiva y poder claimearlo. Ahora, hemos visto que hay muchas preparaciones, sobre todo en alimentos, donde quieren destacar que son muy altos en fibra. Y la realidad es que pasa algo muy similar a lo que hablábamos con las proteínas. No siempre más es mejor porque genera todas estas alteraciones metabólicas, como bien decías vos, de distensión, malestar, esta sensación de hinchazón, y además, al retener tanta cantidad de agua, de formar este tipo de geles o de resecar la masa o la matriz que estemos usando, tampoco vamos a tener una textura muy agradable en paladar. O se va a volver muy arenosa, o se va a desgranar mucho, o va a ser muy seca, muy crocante. Entonces, no siempre el exceso de fibra es bueno, ni a nivel de salud, ni a nivel de tecnología, ¿no? De desarrollo de un producto. Y acá hay un punto muy importante a la hora de desarrollar un suplemento en polvo.
donde querramos agregar fibra, porque como tiene una interacción muy grande con el agua, puede ser que en una dosis adecuada a la matriz que estamos usando, retenga agua y ayude a que sea una preparación muy homogénea y todos los ingredientes que estén presentes, proteínas, vitaminas, em, algunos antioxidantes, tengan una consistencia homogénea. O puede ser que si lo agregamos en mucha cantidad, retenga agua, forme grumos, precipite y haga que se separen las fases dentro del suplemento. Entonces, lo mismo que hablábamos en alimentos. Siempre lo importante es que busquemos como el equilibrio de la cantidad de fibra que vamos a usar en esa matriz productiva. Eso es súper importante tener en cuenta. Y un punto más desde la mirada tecnológica con respecto a la fibra es que no solamente tiene esta función de retener agua y darle como textura, que es lo que venimos hablando como función principal, sino que hay algunos tipos de fibras que tienen un dejo dulce, como la inulina, por ejemplo, y podría llegar a utilizarse en algunos casos como un reemplazo para agregar menos cantidad de azúcar y no utilizar edulcorantes, por ejemplo, porque aporta ya un poco de dulzor y en algunos casos también, como tiene esta función de retener agua y darle más untuosidad a la preparación, también se utilizaría como reemplazo de las grasas. Entonces, ahí vemos como que hay una múltiple función de la fibra en cuanto al reemplazo del azúcar, en cuanto al reemplazo de la grasa, y una última función que no es menos importante, sino que tiene mucha utilidad desde el punto de vista de vida útil, porque al retener agua tenemos menos capacidad de proliferación de microorganismos, ¿no? Porque le quitamos justamente el agua. Entonces, en alimentos que tienen una característica muy natural, que queremos que sean con ingredientes realmente naturales, sin agregar ningún tipo de conservante, la inulina, en este caso, podría ser algún tipo de fibra que se use como para esta función de extender la vida útil. Pero lo mismo, tengamos en cuenta que no siempre agregando más cantidad de inulina o de fibra vamos a obtener un mejor producto, sino que tenemos que buscar de qué manera esto se genera un equilibrio, ¿no? Y una cuestión, Euge, hablando del equilibrio, cuando un consumidor va a elegir algún alimento o un suplemento que tenga fibra, em, se destaca dentro de los productos esta sensación de saciedad que se combina junto con las proteínas y que podría llegar a reducir la ingesta de energía, la ingesta de calorías y que también esté como muy asociado a esto, a tener más saciedad por más tiempo y consumir menos calorías. Sí, mira, ahora ahí volvió, digamos, la tendencia a estos suplementos que ayudan a la saciedad y ayudan a bajar de peso, que era algo que hacía bastantes años que no se veía, ¿no es cierto? Pero el tema de claimear un producto y que diga que ayuda a la saciedad o que tiene agregado de fibra, es buenísimo, ¿no es cierto? O sea, el consumidor tiende a elegirlos, además de que los problemas digestivos ya son común en la mayor parte de la población, ¿no es cierto? Así que sí, por ese lado, digamos, es un beneficio para el productor que quiera agregar, digamos, fibra a sus alimentos o a sus suplementos. Y yo, Vane, te consulto porque dentro de este etiquetado, ¿no es cierto?, que se busca ahora con estos beneficios, por ahí la gente se aboca más a elegir productos que sean naturales o con un etiquetado limpio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es mejor desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Si el agregado de estas patentes de fibras o de fibras externas, ¿no es cierto? O aprovechar la fibra que ya tienen los ingredientes. Y en el caso de utilizar fibras externas, ¿no es cierto?, que no sean propias del ingrediente, si se puede utilizar algún dispersante o algo por esto que decías que muchas veces al momento de colocarlo en agua, o se forma un gel o cuesta disolverlas. ¿Cómo se puede solucionar eso a nivel tecnológico y que sea un producto, ¿no es cierto?, que además de saludable, sea atractivo a nivel sensorial? Bueno, Auge, muy buen punto, porque la realidad es que hoy estamos viendo que hay muchos ingredientes que son funcionales desde el punto de vista que, además de aportar, por ejemplo, proteínas, también aportan fibra. Un ejemplo muy clásico que podemos ver es
cáñamo, por ejemplo, que es la harina de cáñamo, vemos que tiene una X concentración de proteína y además de fibra. También lo vemos en la arveja, lo vemos en el lupino, en la fibra del lupino, donde tiene el aporte de estos macros. Entonces, por ahí lo queremos utilizar como un ingrediente porque vehiculiza proteínas y además aporta fibra. Ahora, esta fibra propia del ingrediente muchas veces no es suficiente para la función tecnológica que necesitamos, que sea de retener agua, de darle palatabilidad, consistencia, untuosidad a la preparación. Entonces, en ese caso, necesitamos la adición de una fibra extra para poder terminar de cumplir esa función tecnológica, justamente de redondear la textura del producto. ¿Qué quiero decir? Que en esto lo mejor es poder evaluar la matriz que vamos a desarrollar y poder buscar la forma de combinar, ya sea la fibra propia del ingrediente y una adición de fibra extra para poder tener en cuenta la función tecnológica y la sinergia entre ambas fibras. Y acá también hay algo bastante importante para poder desmitificar que muchas personas leen tal vez, no sé, fibra o leen dentro de la lista de ingredientes la goma guar o la maltodextrina o los GOS y los FOS como suenan, como parecen palabras raras, se piensan que son todas obtenidas a nivel laboratorio. Y la realidad es que hay muchas fibras que tienen función de goma también en el producto que se obtienen 100% de productos vegetales, porque justamente la fibra es una característica muy importante de la estructura y de la matriz de un vegetal. Entonces, también desde nuestro lado, como desarrolladores de producto y a la hora de comunicar la información, es importante declarar que si le agregamos FOS, por ejemplo, o beta-glucanos, no es una palabra de un producto que se obtiene en un laboratorio, sino que proviene realmente de algunos vegetales. Por ejemplo, el FOS está en la cebolla, en el ajo, en el plátano maduro, en el plátano verde, perdón, los beta-glucanos en la avena, en la cebada, en los hongos, en levaduras, como poder contar un poco de dónde viene, cuál es el origen de estos ingredientes y que a la hora de leerlo en la lista de ingredientes, la gente no se asuste viéndolo como un producto raro, distinto y entender que sigue siendo una etiqueta limpia, ¿no? Em, la realidad que es muy importante que cuando podamos comunicar las características del producto desde lo nutricional, podamos resaltar algunos ingredientes que tienen función tecnológica, pero que a su vez también tienen una función nutricional en el producto. Sí, la verdad que sí, y me parece que, bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto? Hay una fuerte tendencia al etiquetado limpio, o sea que hay que hacer una educación al consumidor de que estas nuevas, ¿no es cierto?, palabras que se están viendo, aparte de venir de fuentes naturales, tienen un efecto funcional para la salud, o sea que no es nada preocupante, y bueno, es parte de las tendencias que estamos viendo. Agregado de fibra, agregado de proteínas, el etiquetado limpio y bueno, yo creo que el gran desafío de las empresas y de los emprendedores es desarrollar, ¿no es cierto?, algo que tecnológicamente sea viable y nutricionalmente, digamos, bueno para el consumidor y aceptable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la comunicación y el marketing. Bueno, Euge, muchas gracias por toda esta información tan general en cuanto a las tendencias y en cuanto a lo que estamos encontrando hoy en relación a las necesidades del consumidor. La realidad que poder incorporar distintos macronutrientes en alimentos y en suplementos es súper importante y poder comunicar estos beneficios también es muy importante para que el consumidor elija y elija con educación y elija con conciencia, ¿no? Y sepa bien qué productos está consumiendo. De esta manera le damos cierre a nuestro quinto episodio sobre las tendencias que hay hoy para el consumo de fibra y la incorporación de la fibra y los esperamos en el próximo episodio con nuevas tendencias e innovación en el mundo de alimentos y suplementos. Gracias.